Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Nuevamente estamos aquí un miércoles más para compartir la bendita palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que seguimos avanzando en ese propósito maravilloso de esperar de los cielos su retorno. Espero que tu corazón, con todas esas enseñanzas que hemos tenido a través de estos meses, pues tu corazón esté animado y expectante, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo podría llegar en cualquier momento por la iglesia. Quiero comenzar con una oración, no como una costumbre, como un hábito, sino como una necesidad de tener la asistencia de nuestro Dios para ti y para mí en esta hermosa tarea de darnos al estudio de la palabra. Así que si gustas inclinar tu rostro allá en casa, vamos a elevar una oración. Padre, gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de apartar esta hora para estudiar tu bendita palabra. Pido sabiduría para mis hermanos y para mí, para que ellos puedan comprender lo que se les da y yo pueda exponer lo que debo de exponer de tu verdad. Muchas gracias, Señor, y rogamos que tu gracia y tu amor nos ayude a eliminar de nuestros corazones la dureza para que tu palabra llegue hasta donde tiene que llegar. En el nombre santo de Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén. Bien, el título de este estudio se llama Jesucristo en Apocalipsis. Cuando pienso que el Señor Jesucristo vino a la tierra por mí y por ti, tal vez tú te preguntas, bueno, ¿y por qué dice que vino por mí o por usted? Bueno, porque la Biblia dice en labios de Jesucristo, he descendido del cielo para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y como yo soy pecador, y tú también, bueno, pues ahí está el hecho de que Jesús vino por ti y vino por mí. También dice que Jesucristo vino a llamar lo que se había perdido. Tú y yo andábamos perdidos. Yo andaba tan perdido que ni sabía que estaba yo perdido. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que tiene que ir a la cruz, y cuando tú y yo reflexionamos en eso de que el Señor Jesucristo fue a la cruz cargando tus pecados y los míos, cuando el Señor Jesucristo desciende a los infiernos, y para que tú y yo no tengamos que llegar a ese lugar tan terrible, porque el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Y el Señor Jesucristo, en su gran bondad y misericordia por el ser humano, también tuvo que ir a los infiernos. ¿Para qué? Para que tú y yo no fuésemos ahí. Así que son tres cosas que te estoy comentando, que Jesucristo descendió del cielo por ti y por mí. Fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y descendió a los infiernos por ti y por mí, para que tú y yo no tengamos que descender allá. Y está a la diestra del Padre, ascendió a la diestra del Padre para que tú y yo estemos con Él. O sea, esos cuatro aspectos que te he mencionado así rapidísimamente, de manera rápida, yo creo que debe de haber en tu corazón gratitud, enorme gratitud, una devoción hacia el Señor, un amor apasionado, de tal manera que yo espero que al oír que el estudio de esta noche es Jesucristo en el libro de Apocalipsis, bueno, que tú estés expectante. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos va a decir al respecto? Así que yo te animo a que te pongas cómodo, nada más no te vayas a dormir, y vamos a comenzar. La manera en que lo vamos a hacer es ir recorriendo rápidamente todos los capítulos y ver qué es lo que se dice de Jesucristo en Apocalipsis, porque no podemos decir Jesucristo en Apocalipsis y no saber qué es lo que se dice de Él. Al estar estudiando el material para este mensaje, al estar leyendo el libro de Apocalipsis, me di cuenta de algo que no me había yo percatado. Y quiero concluir con eso el estudio y compartirte la enseñanza que espero sea de bendición. Así que si tú quieres ir viendo el capítulo por capítulo, adelante. No vamos a ir poniendo textos, simplemente voy mencionando las cosas,
porque es mucho material. Así que en el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan describe a nuestro Señor como Jesucristo, el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. También Juan dice que Jesucristo es alguien que ama al creyente, que lo lava de sus pecados, que hace del creyente un rey y sacerdote para Dios el Padre. También dice que Juan le desea al Señor Jesucristo gloria e imperio por los siglos de los siglos. Juan testifica que el Señor Jesucristo es aquel que ha de venir con las nubes y que será visto por todo ojo, y que los que le traspasaron harán lamentación. Juan describe al Señor Jesucristo como el alfa y la omega, como el principio y el fin, como el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Juan habla acerca de la paciencia de Jesucristo, del testimonio de Jesucristo. También dice Juan que Jesucristo es el primero y el último, lo identifica como el Hijo del Hombre, habla de su vestimenta y la descripción de su apariencia, y Jesucristo afirma en el capítulo 1 que Él es el que dice así: yo soy el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que dice el capítulo 1 de Apocalipsis tocante a Jesucristo. En el capítulo 2 es el Señor Jesucristo quien dice de sí mismo que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, que Él es el primero y el postrero, que Él es el que estuvo muerto y vivió, que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que tiene ojos como llama de fuego, Él es el que tiene pies como bronce bruñido, y Él es el que recibió del Padre autoridad sobre las naciones. Eso dice Jesucristo de sí mismo en el capítulo 2. En el capítulo 3, Jesucristo dice de sí mismo que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios, que Él es el que tiene la capacidad de borrar del libro de la vida el nombre de los creyentes. Él tiene esa capacidad, y Él es el que tiene el deseo de confesar nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles. Él asimismo se describe como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. También dice que Él tiene la capacidad de vomitar al creyente de su boca. Déjame decirte que nadie vomita lo que no ha ingerido. Así que esto tiene que hacernos pensar acerca de la salvación del alma. Si realmente con el simple hecho de haber dicho que crees en Jesucristo y lo aceptas y te comportas como se te pega la gana, ya tienes salvación, estás equivocado. También dice que Él aconseja en el capítulo 3 a los creyentes a comprar oro refinado y vestiduras blancas. Dice Jesucristo que Él reprende y castiga a todos los que ama. También dice que está a la puerta del corazón del creyente y llama, y al que venciere le ofrece que se siente con Él en el trono de Dios, y testifica el Señor Jesucristo: así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. En el capítulo 4 no hay ninguna alusión a la persona de Dios Hijo, del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, uno de los ancianos dice que, que, que el león de la tribu de Judá es el que ha vencido para abrir el libro. También dice que es la raíz de David. El mismo anciano dice que es la raíz de David, y que Él ha vencido para abrir y desatar los sellos. También Juan dice que ve al Señor Jesucristo como un cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos,
y ve cómo el Señor Jesucristo toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y nos describe que al momento en que el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios, toma el libro, en ese momento los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran en adoración y cantan un cántico que tiene en su letra: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Se declara que Él fue inmolado, se declara que Él nos ha redimido y se declara también que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, más los millones de ángeles, ellos exclaman, entran en alabanza, en exaltación al Cordero, y dicen: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Juan testifica entonces que el Señor Jesucristo es exaltado por todo lo creado, y que tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra y debajo de la tierra, y los que están en el mar y todas las cosas creadas, exaltan al Señor diciendo: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. En el capítulo 6, Juan dice que él vio al Cordero cuando abre el libro y comienza a abrir cada uno de los sellos. Y también al final del capítulo, Juan describe que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los siervos y los libres, los libres, se esconden y le dicen a las peñas: caed sobre nosotros, a los montes y a las peñas, y le piden que los escondan de la ira del Cordero. Así que aquel bondadoso niño que nació en Belén, aquel amable carpintero que estuvo con su papá trabajando en el taller, aquel rabí Galileo que recorrió toda Palestina para predicar la palabra y el evangelio del reino, ya será muy diferente. Ya ahora hay un terror, un pánico, o habrá en aquel tiempo un terror, un pánico ante ver el rostro con la ira de Dios, la ira del Cordero. En el capítulo 7, Juan describe una gran multitud que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo, lengua, delante del Cordero. Y ve cómo toda la multitud confiesa que la salvación le pertenece al Cordero. Y escribe Juan que toda esa gran multitud incontable había lavado sus ropas y las había emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí déjame detenerme un momentito para hacerte para fines ilustrativos, para destacar el poder que tiene la sangre de Jesucristo de emblanquecer las vestimentas de las personas. Mira, hagamos de cuenta que establecemos un promedio de 50 años para la vida del ser humano. Algunos viven más, otros viven menos, pero en promedio, fijémoslo en 50 años promedio. Y que desde los 10 años se comienza a contabilizar los pecados del ser humano hasta llegar a los 50. No estoy diciendo que Dios contabiliza los pecados a partir de los 10 años en el ser humano. Estoy dando una ilustración. No estoy diciendo que así es una ilustración. Ahora, dice, entonces, si decimos que le asignamos a cada ser humano que vive 40 años promedio, 10 pecados por día. Yo creo que 10 pecados por día para cada ser humano no es una situación exagerada. Yo creo que más o menos nos vamos cortos. En un año, una persona que viva 40 años
habrá pecado 3,650 veces al año. Si a los 10 años habrá pecado 36,500 veces en una década, 10 años. Si multiplicamos eso por los 40 años, estaremos hablando que una persona tendrá en su haber 146,000 pecados. 146,000 pecados, pensando en 10 pecados por día durante 40 años. Pensando en la nación mexicana que tiene 126 millones, multiplicando por 146,000 pecados, estaríamos hablando de 18,366,000. 18 billones. Una cifra de 12 ceros. ¿Qué te parece? Te repito, 18,396,000. Estamos nada más hablando de 120 millones de habitantes que tiene México. Es un ejemplo. Si te pones a pensar en toda la gente que ha creído en Jesucristo en los 20 siglos pasados, más los que ahora estamos viviendo en el siglo XXI, pues tú ya podrás imaginarte el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Cuánta sangre se necesita para limpiar un solo pecado ante la justicia divina? Yo no lo sé. Pero sé que es requerida la sangre del Cordero. Y esa sangre maravillosa que fue presentada por el Señor Jesucristo al ascender al Padre y ofrecerla como el tema de la redención, esa sangre maravillosa será usada para limpiar y emblanquecer la vestimenta de esta multitud incontable de personas que son, y no estamos, estas personas que están aquí descritas en el capítulo 7, no es la iglesia, son las personas de la tribulación que han confesado a Jesucristo y han emblanquecido sus ropas al invocar el nombre y la sangre de Jesucristo. Así que con esto te estoy diciendo de el increíble servicio, el infinito servicio que el Señor Jesucristo le rinde a la humanidad. Te rinde a ti y me rinde a mí, viniendo a rescatarme, viniendo a llamarme al arrepentimiento, yendo a la cruz a morir por mis pecados, yendo al infierno para sufrir mi castigo, ascendiendo a la diestra del Padre para prepararme una casa. Todo esto pues te debe de hacer a ti y a mí amar a Jesucristo, pero con un amor apasionado, un amor en donde tú entronices a Jesucristo en el lugar más elevado de tus afectos, de tus prioridades, de tus intereses. Yo espero que este estudio exalte a Jesucristo en tu corazón como tiene que ser exaltado. Él debe de tener la preeminencia. Y continuando viendo qué es lo que Apocalipsis dice acerca del Señor Jesucristo, en el capítulo dice que el Cordero pastoreará a esa incontable multitud de personas y los guiará a fuentes de agua de vida. En el capítulo, estamos en el capítulo 7, perdón. Llegamos hasta el capítulo 11, donde vuelve a mencionarse algunas cosas del Señor Jesucristo. En el capítulo 11 se menciona que los 2 testigos serán muertos en la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Gomorra. Entonces, desde el capítulo 8, 9 y 10, ahí no se menciona al Señor Jesucristo, si mal no recuerdo. Luego, en el capítulo 11, se menciona esto que te estoy diciendo. Y al final se les describe con grandes voces desde el cielo, que anuncian en el capítulo 11
que los reinos del mundo han llegado a ser del Señor y de su Cristo, y que reinará por los siglos de los siglos. Repito, al final del capítulo 11, en el versículo 15, se dice con grandes voces desde el cielo que los reinos del mundo han llegado a ser del Señor y de su Cristo, y que reinará por los siglos de los siglos. Juan en el capítulo 12 describe dos señales que ve en el cielo, una mujer y un dragón, y se lee que el intento del dragón es devorar al hijo varón. El hijo varón representa al Señor Jesucristo, y se destaca que el hijo varón regirá las naciones con vara de hierro, y que el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Y, y se dice con una gran voz en el cielo, que anuncia que ha venido la autoridad del Cristo de Dios. Y Juan hace claro que los creyentes hacen uso del poder de la sangre del Cordero para vencer el enemigo. Y hace alusión que los creyentes tienen el testimonio de Jesucristo. En el capítulo 14, Juan ve en visión al Cordero que está de pie sobre el monte de Sión, acompañado de los 144,000, y especifica que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que él va. Y ve que un ángel advierte que a los que adoran a la bestia, a su imagen, y que reciben la marca, advierte que serán atormentados por delante de los santos ángeles y del Cordero. Y también Juan describe en el capítulo 14 que acerca de la paciencia de los santos, y hace referencia a los que guardan la fe de Jesús. Juan ve también cuando el Hijo del Hombre está sentado con una corona de oro en la cabeza y una hoz aguda en la mano. Y menciona cuando el Señor Jesucristo mete la hoz y la tierra es cegada. En el capítulo 15, Juan ve en el cielo otra señal donde una multitud de pie en un mar de vidrio con arpas de Dios están cantando un cántico al Cordero. Eso está en el capítulo 15. En el capítulo 16 no se menciona nada de él. En el capítulo 17 se ve a una mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Se hace alusión allí al Señor Jesús. Y también se muestra cómo las naciones pelean contra el Cordero, y el Cordero las vence en el versículo 14. Y se nos especifica allí en el versículo 14 del capítulo 17 que la razón de la victoria, porque el Cordero es el Señor de señores y Rey de reyes, y que los que están con él son llamados y elegidos y fieles. En el capítulo 18, en el capítulo 18 no hay nada. En el capítulo 19, aquí Juan oye la voz de una gran multitud que expresa: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y se anuncia la cena de las bodas del Cordero. Estamos en el capítulo 19. Más adelante, en este capítulo, al Señor Jesucristo se le describe como un jinete montado en un caballo blanco, y al jinete se le llama fiel y verdadero, y se hace claro que pelea con justicia, que con justicia juzga y pelea. También Juan describe algunas características del jinete, y dice que sus ojos son como llama de fuego, que su cabeza tiene varias diademas y tiene un nombre desconocido. En el versículo 13, Juan ve al jinete vestido con una ropa teñida en sangre, y se aclara que ese nombre desconocido es el Verbo de Dios. También escribe Juan que de su boca del jinete, sale una espada aguda para herir a las naciones,
y regirlas con vara de hierro, y que Él es el que pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y que en su vestimenta y en su muslo tiene escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termina el capítulo 19 de Apocalipsis diciendo que, que los reyes de la tierra y sus ejércitos fueron muertos por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. En el capítulo 20 se ve al Señor Jesucristo en el versículo 4 reinando por 1000 años. Bueno, más bien Juan hace alusión a que el Señor Jesucristo reina por 1000 años. Y al final, versículo 11, al final del capítulo 20, se ve a alguien que está sentado en el trono blanco juzgando a los muertos, y que es conocido como el juicio final. Aquí, no sé si recuerdan que en algún momento hice la aclaración que se cree que es Dios el Padre el que está sentado allí en el trono blanco. Y esa ha sido una identificación que se ha mantenido por mucho tiempo, pero que siendo atentos a lo que está diciendo, a lo que dice el Señor mismo Jesucristo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 5, versículo 22 y 23, ahí se nos dice, Él dice, el Padre a nadie juzga, Él dio todo juicio al Hijo. Entonces ahí, al estar leyendo, vemos esa declaración del Señor Jesucristo, que el Padre no va a juzgar a nadie, que es el Hijo el que va a juzgar. Y yendo a Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10, ahí dice el profeta Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuya vestimenta era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana limpia. Y su trono de ese anciano de días era llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía debajo del trono. Y había delante de él millares de millares y millones de millones asistían delante de él. Después de describir, después de describir esto que te acabo de mencionar, dice el pasaje, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, si ya está sentado el anciano de días y llega un juez y se sienta y los libros son abiertos, y tomando en cuenta lo que te mencioné de Juan capítulo 5, versículos 22 y 23, creemos que es correcto decir que el Señor Jesucristo es el que está sentado en el gran trono blanco. En el capítulo 21, un ángel le muestra a Juan a la esposa del Cordero. Y Juan aclara que en la gran ciudad santa de Jerusalén, que esa ciudad no tiene templo, que el Cordero es el templo de esa santa ciudad y que el Cordero es la lumbrera de esa ciudad santa. No tiene necesidad de sol ni de luna. Y en el capítulo 22, finalmente, vemos ahí al Cordero entronizado con el Padre, y del trono sale un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal. Y aclara que las personas que estemos ahí con Él, podremos ver su rostro y tendremos su nombre en nuestras frentes. El trono de Dios y el Cordero estarán en la ciudad y serán servidos por sus siervos. Y también Juan escribe el anuncio de la proximidad de la venida del Señor Jesucristo. Y más adelante se repite la proximidad de su venida y se aclara que habrá un galardón habrá galardones para recompensar las obras que los creyentes hayamos hecho. Y vamos terminando lo que se dice en Apocalipsis del Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo expresa una bienaventuranza
a los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Y el Señor Jesús envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y él mismo se identifica como la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente de la mañana. Y en el versículo 20, capítulo 22, versículo 20, afirma nuevamente la proximidad de su venida. ¿Sabes cuántas cosas mencioné de todo lo que se dijo? Fueron 103 cosas. 103 cosas que me di a la tarea de ir revisando capítulo por capítulo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen del Señor Jesús? Y entonces al estar estudiando y revisando todo esto, me fui dando cuenta que se repite muchas veces el término el Cordero de Dios, el Cordero, el Cordero, el Cordero. Y entonces me di a la tarea de contar cuántas veces se menciona el Cordero. Y se menciona 27 veces en el libro de Apocalipsis. Y entonces dije, bueno, ¿y cuántas veces se menciona el nombre de Jesucristo? El nombre de Jesucristo se menciona 7 veces. 7 veces. 5 veces en el capítulo 1. Una vez en el capítulo 12 y otra vez en el capítulo 22. ¿No te dice algo esto? Pues yo pensé, dije, sí, esto tiene que decirnos algo. Y entonces yo quiero compartirte lo que yo entiendo. El nombre de Jesucristo no se menciona en ninguna escena celestial. En ninguna escena celestial se menciona el nombre de Jesucristo. ¿No te dice eso algo? Pues a mí sí me dice. Porque el texto en en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque hay un solo nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, eso nos da a entender que el nombre de Jesucristo cumple una función para la iglesia de Jesucristo al estar en la tierra. Aquí es donde se tiene que usar el nombre de Jesucristo para deshacer las obras del diablo, para confrontar al maligno, para ser salvo. Y todo lo que entendemos, hay 2 mensajes que les he compartido, que lo pueden encontrar en la plataforma de Facebook, que se llama El Nombre de Jesucristo. Allí aclaro cosas que no me voy a meter ahorita, pero lo que quiero decirte es que lo que yo entiendo es que el nombre de Jesucristo le fue dado a la iglesia mientras estaba aquí en la tierra. Allá en el cielo ya no hay necesidad de ese maravilloso y bendito nombre. ¿Por qué lo digo? Pues porque no lo mencionan. Por eso es que lo digo, no es porque no lo amo. Amo el nombre de Jesucristo y lo disfruto y lo utilizo y trato de honrarlo y reverenciarlo. Pero ya no se menciona. Ya no se menciona. Entonces, cuando se habla del Cordero, se habla de que el Cordero es digno. Eso significa que ese Cordero, el Señor Jesucristo, identificado como el Cordero de Dios, es sin mancha, sin contaminación, sin pecado, sin maldad, sin mentira, sin engaño, sin defecto. Y el Cordero, en el capítulo 5 de Apocalipsis, ahí se hace claro que Él fue inmolado y que debido a esa inmolación, a ese sacrificio en la cruz, es que nos redime para Dios el Padre. Entonces, eso yo entiendo que lo que quiere resaltarse con el término Cordero es que la relación entre la relación del hombre, de Dios con el hombre y del hombre con Dios, todo depende de lo que sucedió en la cruz. Y Juan el Bautista identificó al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo se decidió en la cruz. Todo se desprende de lo ocurrido en la cruz. El Hijo entregando su vida por el pecador.
llegando a la cruz de manera victoriosa, llegando a la cruz con una vida perfecta, donde no hubo pecado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es crucificado, Satanás creyó que estaba logrando una victoria contundente, porque él sabía que él era hijo de Dios, lo fue y lo tentó diciéndole, si eres hijo de Dios, haz esto y esto y esto. Los demonios identificaban al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Hasta los callaba para que no estuviesen diciendo eso. Y cuando muere en la cruz, debido a todo lo que sucedió, yo entiendo que el diablo creyó que había obtenido una gran victoria. Pero, ¿qué sucedió? Pues que efectivamente el Señor Jesucristo muere en la cruz y Él aclara, a mí nadie me quita la vida. Yo le entrego de mí mismo y tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Y el Señor Jesucristo entrega su vida. Y entonces desciende al infierno. Y está allá 3 días y 3 noches, es lo que Él dijo. Y de allí, como no había delito personal en Él, Él era un sustituto. Era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Señor Jesucristo, al ir a esas regiones infernales, llegó porque estaba representando a la humanidad, a ti y a mí y a todos los seres humanos. Estaba representando. El Padre, yo entiendo que Él les dispuso, con 3 días es suficiente que esté mi hijo allá en el infierno, y al tercer día, yo me imagino que el diablo se ha de haber quedado con la boca abierta y con las manos vacías al ver que el Hijo de Dios era levantado de entre los muertos y salía vencedor de la muerte y del Hades, y llevando en sus manos las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el apóstol Pablo dice que los príncipes de este mundo, se refiere a las potestades satánicas, no entendieron el plan de Dios. No lo entendieron. Y él dice que si lo hubiesen entendido, nunca habrían crucificado al Señor. Así que el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, prepararon este maravilloso plan de redención. Y cuando leemos que en Apocalipsis no se menciona el nombre de Jesucristo, que es Jesús el Mesías. El Mesías, el designado por Dios para llevar a cabo el cumplimiento de los planes y de los pactos concertados con el pueblo de Israel. Ya no se menciona el nombre de Jesucristo, Jesús el Mesías, Jesús el Cristo. Ya se menciona nada más el Cordero y se le describe como inmolado y como aquel que con su sangre rescata a la humanidad. No era posible hacerlo de otra manera. Si no hay Calvario, no hay Nueva Jerusalén, no hay cielos nuevos y tierra nueva. Si no hay Calvario y el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, entonces Satanás hubiese perpetuado su reino y su dominio sobre la tierra. Nadie podría quitárselo. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se lo entregaron. Pero el segundo Adán vino aquí a este mundo y llevó una vida impecable, y con esa condición de Dios hecho hombre, siendo hombre verdadero, entonces el Señor Jesucristo restaura las cosas y redime y reconcilia con su sangre el cielo con la tierra. Es maravilloso todo esto, hermano. Entonces el Cordero de Dios es esa figura es la que acapara la atención. El Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios que fue inmolado y que en su sangre nos redime. Y la sangre de Jesucristo es una sangre, es un medio valiosísimo, precioso,
que te voy a describir algunas cosas, qué es lo que hace la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo la utiliza el Señor Jesús para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra maldad, para reconciliarnos con Dios. La utiliza la sangre de Cristo para hacernos cercanos al Padre. La utiliza el Señor Jesucristo para justificarnos, para santificarnos, para redimirnos. La utiliza el Señor Jesucristo para darnos la idoneidad para entrar al lugar santísimo. La utiliza el Señor Jesucristo para poder que tengamos una herramienta más para poder vencer al diablo. De tal manera que la sangre maravillosa del Cordero es lo que definió las cosas. Por eso es que entonces hay 27 alusiones al Señor Jesucristo, pero como el Cordero de Dios, el Cordero bendito de nuestro Dios. Entonces, yo no sé qué es lo que sea tu respuesta a toda esta descripción de Jesucristo en Apocalipsis. No tenemos tiempo para ir viendo las riquezas de esta descripción. Simplemente las he mencionado así rapidito. Pero en cada una de estas cosas hay una tremenda riqueza espiritual para ti y para mí. Y que si nos damos a la tarea de estudiarlo y de repasarlo, pues vamos a ser fortalecidos en nuestra fe. Y el Señor Jesucristo va a adquirir una preeminencia en tu vida y en la mía. Yo no sé si al pensar en Jesucristo hace alguna diferencia en tu vida. O sea, con esto quiero decir que si piensas en el Señor Jesucristo, o piensas en tu marido, o piensas en tu mujer, o piensas en México, o piensas en el COVID, ¿sucede lo mismo? Yo entiendo que no. Yo entiendo que el pensar en el nombre de Jesucristo, en la maravillosa persona de Jesucristo y en todo lo que Él representa para tu vida y para la mía, deben de ser cosas muy diferentes. El pensar en Jesucristo debe de endulzar tu vida. Bueno, eso es lo que yo te sugiero, ¿no? Porque hay muchas cosas terribles en la vida, ¿no? La maldad, la injusticia, la violencia, la carestía, el COVID, enfermedades, la pandemia, falta de trabajo. Sí, hay muchas cosas, muchas cosas. Pero, ¿y qué? ¿El pensar en Jesucristo no cambia las cosas? Pues yo te sugiero que las cambie. Y que cuando pienses en Jesucristo, se endulce tu vida. Y cuando pienses en Jesucristo, se fortalezca tu fe. Y yo te sugiero que se acreciente tu gratitud. Porque si Jesucristo vino a llamar a los pecadores y a buscar a los que se habían perdido, y fue a la cruz para morir por nuestros pecados, y descendió al infierno para que no vayamos nosotros, y ascendió al cielo para llevarnos con Él, oye, todo esto tiene que ser una expresión en mi corazón de gratitud. Sí, Señor, agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que es y por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Porque ahorita tú y yo conocemos al Señor Jesucristo por fe. Algunas personas han tenido visiones del Señor Jesucristo, algunas personas testifican haber sido llevadas por Dios al cielo y allá han visto a Jesucristo. Pues gloria a Dios por todas esas experiencias que la gente tiene. Pero ahorita, pues a diferencia de los que están allá arriba ya gozando del Señor, tú y yo caminamos por fe. Entonces, debe de acrecentarse la gratitud en tu corazón y en el mío. También debemos, al pensar en Jesucristo, debemos de cimentarnos en nuestras convicciones. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador de la humanidad. Jesucristo es tu Redentor. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu pastor. Jesucristo es tu libertador.
Jesucristo es tu sanador. Jesucristo es tu rey. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu maestro. Jesucristo es tu pastor. Jesucristo es tu hermano. Jesucristo es tu amigo. Jesucristo es tu pastor. Jesucristo es tu sumo sacerdote. Jesucristo es tu abogado. Jesucristo es tu juez. Jesucristo es el creador. Jesucristo es tu sustentador. Oye, con todo eso, tu corazón tiene que estar agradecido, inmensamente agradecido. Nadie tiene que ser más hermoso ante tus ojos que Jesucristo. ¿Tú sabías que el Señor Jesucristo traspasó los cielos al resucitar y ser elevado por los ángeles? ¿Tú sabías eso? Y que al estar atravesando los cielos fue hecho más sublime que los cielos. Así que el Señor Jesucristo es la belleza de la belleza, la hermosura de la hermosura, el poder de lo que es poderoso. El Señor Jesucristo debe de alentar tu caminar en la vida. No estás solo, Él mora en tu corazón. Y entonces que las cosas son difíciles, nunca te dijo el Señor Jesucristo que iban a ser fáciles. Es más, Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él nunca te prometió una vida color de rosa. Él habló de persecución por causa del nombre de Cristo. Él habló de padecimientos. Él habló de aflicciones. Así que entonces el pensar en Jesucristo debe alentar tu caminar. Y también yo te sugiero que el pensar en Jesucristo debe de impulsarte a ser mejor para Él. Por ejemplo, ¿qué motivación tendrías tú para eliminar los defectos que tienes en tu carácter? Defectos que vienes arrastrando por años. Malhumorado o malhumorada, de pocas pulgas, mal hablado, mal pensado y defectos, que no quiero ahondar en eso, ¿no? Pero si tú ves en Jesucristo todo lo que hizo por ti, yo te sugiero que el pensar en Él sea un incentivo para mejorar por Él, para Él. Si padeces de la flojera, bueno, que sea un motivo de agradar a Jesucristo al eliminar la flojera. Si padeces de la gula, bueno, pues pensar en Jesucristo que hizo todo por nosotros, pues debe de ayudar, alentarte a, a corregir ese problema de la gula o cualquier vicio que tú tengas. Yo no creo que tú puedas sostener un vicio y estar adorando a Jesucristo. Bueno, yo creo que sí lo puedes hacer, porque lo haces, pero yo creo que hay una incongruencia. El Señor Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Entonces sí, puedes alabar, levantar tus manos y adorar y hacer lo que tú quieras y cantar y todo eso, pero hay una incongruencia. Hay una incongruencia de que estás llamando al Señor Jesucristo y no estás acatando su señorío en todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. Jesucristo entregó su vida para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces el Señor Jesucristo entregó su vida para que tú y yo le demos la nuestra. Por eso te digo que es incongruente el que un creyente ande con vicios en la vida y diga que Jesucristo es su Señor. No te estoy diciendo que no lo vas a seguir haciendo, tú eres responsable de tu vida. Lo que te estoy diciendo es que es incongruente, no calza, no calza proclamar y tener al Señor Jesucristo como el Rey de tu vida y tu libertador con lo que estás haciendo. Yo les doy un testimonio. Yo pensé que yo era una persona que no tenía vicios, pero
en una ocasión tuve un problema con el incremento de la salud, perdón, del azúcar, y que mermó mi salud. Y ahí yo le agradezco tanto a Dios, mi Padre que me cuida. Le agradezco tanto a mi Padre que permitió eso. Y entonces al subírseme el azúcar por arriba de los 400 puntos, me di cuenta que había un problema. Y el problema era mi adicción al azúcar. Era un problema. Yo no me daba cuenta. Yo creí que era libre, pero estaba yo esclavo de ese hábito. Así que entonces yo entendí el mensaje y me di a la tarea de corregir las cosas. Y actualmente están corregidas. Que tomo algo de azúcar, sí, es poco. Pero sí, o sea, no lo he eliminado totalmente, pero ya está controlado. Ya no soy un adicto al azúcar. Antes sí, era un adicto al azúcar. Entonces, te comparto esto porque el pensar en Jesucristo me anima a ser mejor para Él. Porque yo quiero agradarlo, porque yo quiero honrarlo, porque yo quiero exaltarlo, porque yo quiero darle a Él la preeminencia. Y yo supongo que esa debe ser la reacción de todos los creyentes. De ti y de mí tiene que ser esa reacción. Entonces, el pensar en Jesucristo, yo les animo a que sea una motivación para mejorarnos para Él, el ir eliminando defectos, el ir eliminando adicciones, hábitos, costumbres que no son correctas, para darle a Jesucristo la preeminencia. Y también el pensar en Jesucristo debe ser un aliciente para ayudarme a salir de mis problemas. Los problemas que vienen a mi vida por alguna razón, tengo a Jesucristo. Y tengo a Jesucristo y tengo su nombre y tengo el amor de Dios. Bueno, tuvimos una interrupción en la transmisión debido a que, bueno, en la audición de lo que yo estaba diciendo debido a que se acabaron la energía de las pilas. Pero lo que quiero decirte, hermano, en resumen, es que el pensar en nuestro Señor Jesucristo, después de ver toda la maravilla que encontramos en Apocalipsis acerca de Él, y eso que no le hemos metido el diente, sino simplemente lo leímos de tantas cosas tan maravillosas que se hacen. ¿Te acuerdas que te acabo de hablar en esta semana pasada acerca de la derrota del dragón? ¿Cómo se presenta al dragón en ese capítulo 12 que leímos, que estudiamos? Como un ser frustrado, como un ser derrotado, como un ser expulsado, como un ser vencido y como un ser desesperado y airado. Así se describe ese triste personaje. Pero nuestro Señor Jesucristo es glorioso lo que se dice de Él. Y lo menos que podemos hacer ante nuestro maravilloso Dios Jesucristo es responderle como yo te estoy sugiriendo. Desde luego tú harás lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que yo te sugiero es pues una respuesta que lo glorifique. Así que quiero terminar diciéndote que el Señor Jesucristo, debido a quien es, debido a lo que ha hecho,
y debido a lo que hará por toda una eternidad para ti y para mí, Jesucristo merece mi amor apasionado. Un amor apasionado. Así como los que hemos tenido la experiencia grata de estar enamorado de alguien, ¿tú te recuerdas esa hermosa experiencia? ¿Qué es lo que hacía el amor por nuestra amada o de la amada por su amado? Nos hacía hacer cosas que después ya dejamos de hacer. ¿Por qué? Porque estaba ese acicate, el enamoramiento. Y el Señor Jesucristo merece que estemos enamorados de Él y que seamos apasionados por Él. Merece también nuestra adoración constante. Todo lo que hizo venir por mí, por causa mía, ir a la cruz por causa mía, ir al infierno por causa mía y estar en el cielo por causa mía porque quiere llevarme. Oye, cuando menos puedo adorarlo de manera constante. También merece mi alabanza sincera, merece mi obediencia total, merece mi lealtad incondicional, lo que Él quiera, como quiera, donde quiera. Si Él entregó todo, pues yo tendré también la gracia de parte de Dios de entregarlo todo para Él. Merece mi lealtad incondicional, merece mi servicio esmerado, merece mi imitación entusiasta. ¿A quién te quieres parecer en la vida? Bueno, yo creo que no habría mejor proyecto que el ser semejante a Jesucristo. Semejante en su vida interna, sus características, su carácter, en su conducta y en sus obras. Jesucristo tiene que ser tu modelo y Él es mi modelo. Y yo trato de agradarlo. Y también Jesucristo merece mi esperanza ferviente. Que esté yo ya inquieto y un poco, si cabe la expresión, un poco desesperado porque no viene por nosotros. ¿Por qué? Porque queremos verlo, queremos adorarlo, queremos conocerlo, queremos ser como Él, queremos darle todo, darnos todo a Él. Así que, hermano, debo ir concluyendo este mensaje. El mensaje se llamó, o el estudio, El Señor Jesucristo en Apocalipsis. Que hay mucho material en donde poder penetrar, sí lo hay. Pero de manera general, esto es lo que encontramos del Señor Jesucristo en Apocalipsis. Así que yo espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida. Y si el Señor no viene por nosotros, su iglesia, nos estaremos viendo el próximo domingo allá en la iglesia. Les animo a los hermanos a llegar en cualquiera de los dos horarios, 10:30 o 12 del día, y se estará transmitiendo las dos celebraciones. Para quienes no puedan conectarse a las 10:30, lo hagan a las 12, o para los que no van a estar, pues pueden hacerlo a las 10:30 y ya llevar a cabo sus actividades. Yo espero que pronto nos veamos y recuerde lo que les dije el domingo pasado, que nos gustaría orar por personas que estén enfermas de COVID. Nos gustaría orar por ellos. Si ustedes son tan amables en darles nuestros números telefónicos, pues nos gustaría poder ir a los hospitales y orar por ellos, pero no nos dan chance. Pero si es posible hacerlo por teléfono, con gusto lo haríamos. Y si es posible ir aquí a su casa, aquí en Tlaxcala, pues con gusto. Si está cercano, tal vez Puebla o alguna situación donde pudiésemos ir, pues yo lo haría con gusto. Si hay oportunidad, con gusto lo hago. ¿Sí? Así que, hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Un abrazo cordial. Hasta pronto.